Listo, entonces retomamos y vamos a ir así, no nos gana el tiempo este que estamos ahí compartiendo. Entonces nos habíamos quedado con el primer objetivo, que es el vínculo y la importancia del vínculo, ¿sí? Recordamos que el vínculo se construye, el vínculo no se da de un momento para otro, lo que se empieza a aparecer de un momento para otro es la relación, que es distinto, ¿no? El vínculo es una construcción con un otro que no va a depender solo de lo que yo ponga o de lo que yo soy, sino de la empatía que yo voy a generar con el otro, ¿sí? En función de, recuerden la importancia de observar ese otro al que vamos a acompañar para ver sus necesidades y para ver qué de mí puede ayudarlo en lo que sea que necesite en función de un acompañamiento terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante que seamos adaptables al contexto en el que nosotros vamos a intervenir. Yo puedo tener como, a ver, intereses o ciertas capacidades que en algunos acompañamientos me puede servir buenísimo, ¿sí? Ya sea en función de, no sé, eh, me gusta tocar la guitarra, me gusta leer libros, me gusta, no sé, eh, hacer o tocar el ukelele o hacer manualidades. No porque a mí me gusten esas cosas o tenga capacidades para esas cosas, yo las voy a llevar a cabo con cualquiera sea mi acompañado, ¿sí? Porque a mí me hace bien o yo considero que veamos qué de eso sirve para el acompañado. Y también a la inversa, quizás mi acompañado disfruta y le gusta jugar, por ejemplo, al ajedrez, y yo no tengo ni idea. Bueno, yo como acompañante tendré que sentarme con alguien que sepa y que me enseñe un poquito, por lo menos, no para que seamos expertos, pero sí para que podamos volver a la mirada a mi acompañado en función de también sus intereses, no solo a, nuevamente, a exigirle que haga algo para, ¿m? Sino también tener estas cuestiones que fortalecen el vínculo, que es eso de yo también estoy para vos, nuevamente, siempre en función de lo terapéutico. Pero lo terapéutico no es solamente cumplir los objetivos que se nos demanda. Lo terapéutico también es cómo yo me relaciono con ese otro para que ese otro tome este modelo relacional y lo pueda generalizar con otras personas y se pueda vincular de otras formas, ¿sí? La disociación instrumental, esto también es muy importante. Como lo hemos hablado, quizás desde lo teórico y no habiendo vivenciado, trabajado en el campo, es decir, no habiendo tenido las instancias de práctica, quizás es obvio o parece fácil el tomar distancia de lo que le sucede a mi acompañado o acompañada. Y en la realidad, en la práctica, no es así, no es tan simple. Porque recuerden que nosotros no nos vamos a ver una vez a la semana, una horita, en un lugar de 4 paredes. Nosotros nos vamos a ver mínimo 2 veces a la semana, mínimo 2 horas por día, en una cotidianidad que no nos cuida en esas 4 paredes, que van a pasar cosas, ¿sí? Van a pasar cosas en cuanto a lo experiencial, que no vamos a estar tan protegidas en cuanto a una estructura. Y eso hace que algunas cosas que suceden con el contexto, con mi acompañado en ese contexto, nos atraviese, ¿sí? Nos atraviese en el sentido de que nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar, nos va a doler. Cuestiones que le pasan a mi acompañado o cuestiones que el contexto hace y que de alguna manera u otra me repercute a mí como persona y como profesional. Es muy importante que eso yo lo trabaje en el espacio de supervisión,
porque si no, yo voy a dejarme llevar por esas emociones que muchas veces tienen que ver con una realidad, ¿no? Con la injusticia o con las cosas que no están bien, que no corresponden, pero que si yo solo me dejo guiar por eso, quizás no estoy trabajando terapéuticamente. Entonces, por ejemplo, es obvio que si yo estoy trabajando en un domicilio y veo que o hay conductas agresivas o hay conductas de abandono de la familia, lo primero que yo voy a intentar hacer es terminar con eso. Entonces, bueno, si hay abandono, entonces yo le voy a llevar comida de mi casa porque veo que no comen. Antes de eso, que yo entiendo que es como que lo primero que nos sale, tenemos que ver de qué manera poder trabajar para que después no sea algo que dependa de mí, esa satisfacción que no está pudiendo tener. ¿Sí? Antes de actuar, yo tengo que pensar para que después que yo no esté como acompañante, eso siga estando. Porque si no, quizás sí, a corto plazo, listo, deja de tener hambre. Pero a largo plazo voy a generar una dependencia y no le voy a estar dando las herramientas, ya sea a la familia o a mi acompañado, de buscar la forma de solucionar ese problema. ¿Se entiende? Esto como representativo de muchas cosas que van a suceder, ya sea propias del contexto o ya sea propias de mi acompañado, acompañada. Bien, también recordar que a nosotros en nuestra vida personal, mientras hacemos un acompañamiento, nos pasan cosas, ¿sí? Y podemos estar atravesados por la muerte de un ser querido, ¿sí? Y que a lo mejor ese ser querido tiene algo en función ya sea de la edad, ya sea de eh, algún interés, ya sea de si es un papá, una mamá, un hijo, que nos puede llegar a movilizar mucho, ¿sí? Y si yo eso nuevamente no lo reviso en el espacio de supervisión, y si tengo un espacio psicoterapéutico individual también, muchas veces puedo estar actuando algo que tiene que ver con lo personal y no con lo terapéutico. ¿Mm? A veces hasta no me doy cuenta de eso, ¿sí? Y me vinculo desde eso que me genera en relación de cuestiones personales. Y por último, recordar lo que Susana Curas y Silvia Resniski habla de los 4 movimientos, que en realidad no los marca como etapas, ¿sí? Pero es importante tenerlas en cuenta porque dentro de esos 4 movimientos que señalan estas autoras, puede haber ciertas situaciones, ¿no? Recuerden al inicio, puede haber que haya rechazo, resistencia, eh, alejamiento, persecución, ¿no? Esta mirada hacia nuestra figura. Y por otro lado, también puede haber este acercamiento masivo en el que nos cuenta todo y nos pone allá arriba. Es importante que eso lo tengamos presente y que no nos confundamos con, listo, ya tenemos buen vínculo, esto que le llamamos buen vínculo, sino que es una representación de esos movimientos que se van dando y que muchas veces tienen que ver con la patología o con las características de la personalidad de la persona que acompañamos. Entonces, es importante tener en cuenta esos 4 movimientos de los que hace referencia eh, las autoras. Primero, para ir teniéndolo en cuenta y saber cómo intervenir frente a eso. Y recordar que luego del momento de iniciar ese vínculo, también pasamos por los momentos de consolidación, ¿no? Y eso, si bien es positivo, también ahí pueden aparecer ciertas actitudes nuestras como terapeutas que no nos damos cuenta y es donde empezamos a invisibilizar algunas cosas que están sucediendo por la consolidación misma del vínculo, ¿sí? Entonces no nos damos cuenta y dejamos pasar ciertas cosas porque no lo registramos como antes, no estamos tan atentas porque como todo está bien, ¿sí? Y es importante que sigamos teniendo esa mirada cuando me empiezan a pasar cosas que no veo que estemos avanzando o yo ya no tengo tantas ganas de ir al acompañamiento, esas cosas hay que revisarlas,
porque nos pueden pasar y no tiene nada de malo, lo importante es que lo identifiquemos y hagamos algo con eso, ¿sí? Y recordar la importancia de los momentos de finalización o cierre, que a veces son pautados y a veces son abruptos. De cualquiera de las dos maneras es importante trabajarlos, ¿sí? Nosotros personalmente y nosotros como acompañantes para con el otro. Porque a veces estamos pensando en, uy, pobre, que va a quedar solo, o que ahora el otro. Y nosotros, porque nosotros también pusimos muchas cosas ahí. ¿Sí? Entonces, es un trabajo que es necesario realizar. Bien, otra de las preguntas que nos hacíamos como disparadoras, ¿a qué hace referencia el encuadre? A ver si alguno de ustedes recuerda qué era el encuadre. Después vamos a ver para qué servía, pero ¿qué era el encuadre? ¿Qué nos posibilitaba en el acompañamiento terapéutico? Bueno, mientras van pensando, una de las cosas que durante el trabajo como acompañante en los espacios de supervisión es lo que más se rompe, es lo que más se supervisa, porque si bien desde lo teórico quizás se comprende claramente, en la práctica el encuadre es muy difícil de sostener. ¿Por qué? Porque recuerden esto, no estamos en un lugar de 4 paredes, cumpliendo un horario acotado, ni teniendo todas las variables que pueden llegar a surgir controladas. Todo lo contrario. Estamos en un espacio abierto, ya sea en un domicilio o en una institución o afuera, ¿no? Pero de igual manera eso representa que hay cosas que pueden pasar y que no podemos cerrarle la puerta. Al contrario, cuando esas cosas pasan, tenemos que tenerlas en cuenta para nuevamente integrar a nuestro acompañado. Entonces, el encuadre hace referencia al tiempo que va a tener nuestro acompañamiento, es decir, si van a ser 2 horas, si van a ser 3 días, si van a ser eh, con otro acompañante, si yo voy a hacer 2 horas y a las 2 horas siguientes va a venir otro acompañante. El espacio es el lugar donde va a ser, si va a ser en un domicilio, en una institución, en la comunidad, si va a ser un lugar móvil, es decir, que vamos a tener, por ejemplo, un lugar de encuentro, pero que luego vamos a hacer distintas actividades en distintos lugares. Y lo económico hace referencia al encuadre, los honorarios, ¿sí? Que representan todo un constructo, el honorario, en función de, recuerdan, que al no estar nomenclados, al no estar dentro de las prestaciones del servicio de salud hoy en Córdoba, es algo a tener en cuenta y es algo a planificar y organizar con el equipo terapéutico profesional y con el familiar. Esto es siempre importante remarcarlo. Todos tienen que estar informados y de acuerdo a cómo se va a llevar a cabo esto. ¿Sí? Y la función, es decir, el encuadre va a determinar lo que yo puedo o no puedo hacer como acompañante terapéutico. Si yo no tengo un encuadre, me pueden solicitar que me quede a cuidar a su hijo cuando ellos salen de compras, por ejemplo. Bueno, y ahí está él, no, porque no está dentro del encuadre del acompañante esa función. ¿Sí? Después, si se piensa como un objetivo terapéutico, que los padres puedan tomar un poco de distancia o cuando está el acompañado, que ese tiempo lo puedan utilizar para salir del hogar, esa es otra cosa, ¿sí? Pero se piensa desde lo terapéutico, siempre. ¿Sí? Recuerden cuando tengamos duda de, che, esto es parte de mi función, esto sirve para algo, recuerden para qué lo estoy haciendo.
El para qué nos sirve mucho, nos va a guiar, ¿sí? Y el contrato, como lo hemos hablado muchas veces también, ¿no? Eso de contrato explícito e implícito. Muchas veces es necesario dejarlo por escrito, ¿sí? Armarnos un esquema de lo que voy a poner en ese contrato para que las partes estén informadas y de acuerdo, que nos va a permitir, si hay cosas que se rompen permanentemente, decir, volvamos al contrato, si esto no sucede así, yo voy a tener que no poder continuar. Bueno, estas cosas que sirven como tanto para nosotros como para la familia o el contexto en el que está nuestro acompañado y también para nuestro acompañado muchas veces, ¿sí? Bien, la otra pregunta, ¿qué debo tener en cuenta para armarlo, para armar este encuadre? Tanto el tiempo, el espacio, la cuestión económica, qué voy a hacer y qué no voy a hacer, y lo que voy a poner como acuerdo de ambas partes. ¿Qué debo tener en cuenta? Primero, el pedido del profesional o equipo, ¿sí? Es decir, si hay un equipo o hay un profesional, ya sabemos que, bien, es una instancia que nos permite ingresar a ver esa posibilidad. Ahora, es importante revisar cuál es la demanda del acompañante terapéutico. ¿Para qué nos demandan? ¿Para qué nos solicitan? ¿Sí? Si es por obra social o particular, y acá ya se une la cuestión de tiempo y los honorarios. ¿Por qué? Porque recuerden que, por ejemplo, si es por obra social y la obra social paga 300 pesos la hora, lo que yo voy a hacer es hablar con el equipo profesional y con los familiares para acordar que en el pedido médico se pongan más días y más horas de las que realmente yo voy a hacer para que mis honorarios correspondan a un honorario mínimo ético, ¿sí? Que como sabemos no tenemos uno establecido, pero que vamos a ir chequeando, ya sea en los lugares de donde cada una es, eh, empezar a indagar a ver cuánto están cobrando los acompañantes que ya están trabajando, ¿sí? Empezar a indagar eso. Y a partir de ahí se hace como una cuestión mínima ética. Si no tenemos noción, preguntemos a quienes, a ver, yo no puedo preguntar a otras provincias porque recuerden que cada provincia tiene una reglamentación distinta y las provincias que por ahí están reglamentadas ya tienen un honorario básico en el cual es inamovible. Lo que sí podemos hacer es, bueno, a ver, pensemos, una persona con 300 pesos la hora de su tiempo en su trabajo, ¿es posible vivir? No es posible vivir. Está bien que tenemos que pensar que vamos a sacar un promedio de, eh, no, nadie puede vivir con un acompañamiento, haciendo, como ya saben y como hemos hablado, un máximo de 4 horas diarias y un máximo de eh, 4 días a la semana. Eso sería lo máximo, ¿sí? Porque si no ya ahí estaríamos dejando de cumplir, si pasamos esos horarios y esa cantidad de días, la función del AT y estaríamos pasando a ser cuidadores, porque nada puede ser terapéutico en función de objetivos planteados en el acompañamiento que se planteen de esta manera. Ahora, si el acompañado necesita más días y más horas, ¿qué se va a hacer? Se van a hacer varios acompañamientos, es decir, no va a haber un solo acompañante que cumpla todos esos requisitos, todos esos días y todas esas horas. ¿Se entiende a lo que voy? Hay veces que sí se solicitan acompañamientos de todos los días, de lunes a viernes, de lunes a lunes, algunos, eh, de 8 horas diarias, por ejemplo. Bueno, claramente ahí que se va a pensar en 3 o 4 acompañantes, ¿sí? Por ejemplo, acá en Córdoba, en el Cotolengo Don Orione, que hay residentes, es decir,
que hay personas que viven allí, sí se solicitan acompañamientos de lunes a lunes y de muchas horas. Y ahí se trabaja con varios acompañantes para la misma persona. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, el espacio y el tiempo, ¿sí? Para armar este encuadre, nuevamente en función de lo que vamos a acordar, ¿no? Ya sea con el equipo y con la familia, teniendo en cuenta los objetivos. Porque si a mí me dicen que los objetivos terapéuticos, no sé, a ver, estoy tratando de pensar, son la resocialización, por así decirlo, principalmente, y luego, bueno, algunos más generales, y me piden que vaya a la mañana 2 horas, 2 días, bueno, a ver cuánto de eso puedo llegar a hacer, ¿sí? En función de esos objetivos. Tratar de ver lo que se solicita en el tiempo y en los horarios junto con los objetivos. Si me piden, bueno, trabajar socialización y que vaya a las 8 de 8 a 10 de la noche, bueno, y es un niño, por ejemplo, bueno, ¿cuánto podemos llegar a trabajar socialización en ese horario? Es importante tener en cuenta, ¿sí? Todas estas cosas. Y también es importante, como lo vimos en el caso clínico número 1, creo que les di como para que vean, por ejemplo, si la persona a la que nosotros acompañamos tiene varias terapias, aparte del acompañamiento terapéutico, es importante tener en cuenta su cansancio y que no se sobrepongan una actividad con otra. Eso también es importante, ¿no? Que no estemos en el mismo espacio. Hay veces que sí, pero que sea, por ejemplo, media hora o una hora con la otra terapia, ¿sí? Para que tenga un sentido terapéutico y para que nuestro acompañado o acompañada no se sienta sobrepasado. Eso también es importante. Para que es importante, la palabra que repito muchas veces, el tener el encuadre, porque nos sirve a nosotros, ¿sí? Y al acompañado o acompañada de marco y de guía sobre qué hacer y qué no hacer. Es la protección, ¿sí? De nosotros como AT y de sostén de nuestro rol y funciones. ¿Sí? Por eso es importante. Bien, ahora vamos a ir con esto que por ahí lo hemos visto, por ahí es difícil de comprender, pero también es necesario incorporar. El trabajo con un encuadre abierto. Nosotros como acompañantes trabajamos en un encuadre abierto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdan un poquito lo que era el encuadre abierto? Por ahí eran conceptos un poquito más complejos, pero a ver si recuerdan a qué El hacía. poder flexibilizar en oportunidades de acuerdo al objetivo que tengamos, porque si bien hablamos de limitar esto tiempo, espacio, lugar, bueno, teniendo en cuenta cuál es el objetivo terapéutico, poder abrirnos a que haya alguna modificación y no que sea algo acabado. Bien, bien, va por ahí, pero hace más referencia a lo que puede intervenir en lo que nosotros tenemos planificado en cuanto a que ingrese a ese espacio, ¿sí? Recuerdan a un familiar, a un vecino, a un par, ya sea compañerito de colegio o ya sea residente que también comparte el espacio, ¿sí? Y que nosotros, por ejemplo, vamos planificado con, bueno, vamos a trabajar funciones cognitivas, entonces vamos a llevar un juego de mesa para jugar nosotros dos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando voy con mi valijita, como siempre digo, de materiales, recursos, la pongo ahí y me cambio el escenario? Viene Juana, viene Pedro y también quieren jugar a esto que yo pongo ahí sobre la mesa. Voy a decir, no, 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 ustedes váyanse. Es importante tener en cuenta que ese es su cotidiano y que ahí también voy a estar pudiendo trabajar otras cosas como la socialización.
las habilidades sociales, ¿sí? Los modelos relacionales, cómo se comunica, cómo interviene, mi acompañado con otros, ¿sí? La idea es que recuerden que también vamos a trabajar para que cada vez mi acompañado o acompañada me necesite menos. Entonces, si yo fortalezco y generalizo lo que puede hacer conmigo, con otros de su entorno natural, genial, buenísimo. Habrá momentos en que sí es necesario por el objetivo de, bueno, por ejemplo, esta misma situación, todavía mi acompañado tiene dificultades para compartir y es algo muy nuevo que vamos a trabajar, el hecho de compartir la atención con otro o el interés con otro, y le genera conductas disruptivas, ya sea autoagresión o heteroagresión. Claramente, ahí sí le voy a decir, Juan, Pedro, la semana que viene vamos a intentar jugar un ratito con ustedes. Ahora juego un ratito con Marcos, que es mi acompañado, y después, sí, el intentar flexibilizar en función del objetivo terapéutico. ¿Sí? No siempre vamos a abrir ese encuadre, pero sí es necesario que tengamos en cuenta que no podemos estar siempre cerrando en función de lo que yo tenía planificado. Sí, sí es un objetivo necesario para trabajar, para luego ya extender con otras personas, en otros espacios, ¿sí? Bien, entonces, cuando hablamos de encuadre abierto, esperen, a ver un momentito, ahí está. Estamos haciendo mención a que en la clínica de lo cotidiano, ¿sí? Del día a día, de los espacios naturales donde nosotros vamos estando, las intervenciones no se van a limitar al acompañado, sino a terceros y a contextos que van a facilitar o obstaculizar el acompañamiento y la evolución o bienestar de la persona que acompañamos. Fíjense que acá dice a terceros y a contextos. A veces también tenemos que intervenir en los contextos en función de, por ejemplo, estructuras que faciliten la movilización, por ejemplo, ¿no? Si vemos que hay, no sé, muebles que se pueden correr en el lugar donde nuestro acompañado está, correrlos, modificar algo, si se puede pensar en pedir rampas en lugares que no tienen acceso, ¿sí? Esas cosas también es importante que nosotros tengamos en claro. Bien, acá me está indicando nuevamente que quedan 10 minutitos. Y vamos con el otro concepto que hablaba de violencia necesaria, que es un concepto como fuerte, ¿no? ¿Qué recuerdan de este concepto? A ver, a ver. Yo me acuerdo, es que tenía que ver con lo ético, sí. Esta Sí, cuestión de Dani. violento porque como que uno no convoca, no, el AT no es convocado, de alguna manera irrumpe en ese vínculo, en ese encuentro. ¿Y por qué necesario? Y porque en realidad esa violencia por él tiene como una finalidad, o sea, tiene que ver con los objetivos terapéuticos. Bien. No es algo así, recuerdo, ¿no? Sí, sí, Dani, sí. Esa intromisión en la vida del paciente, de su cotidianeidad, suele ser violento. Totalmente. Para el paciente, para la familia, pero bueno, de alguna manera estamos ahí para poder colaborar en eso. Bien, bien, Débora. Siendo muchas veces que nuestro acompañado no es deseo de él solicitarnos, sino lo mejor del profesional o la familia, entonces meternos en la vida de alguien que no nos quiere tener en ese momento. Totalmente. No nos llama. No nos llama, no nos convoca, no nos invita, no nos conoce, ¿no? Entonces vamos a esa intimidad que tiene que ver la intimidad con sus espacios personales, con sus lugares, ¿sí? Entonces, en relación a eso, ¿sí? De las convenciones sociales
que habla, ¿no?, de cuando uno va a la casa de otros cuando ha sido invitado, o por lo menos cuando lo conoces, ¿no? Y hay algún tipo de relación. En este caso, no, es a construir, ¿sí? Y necesaria en función de esto también, ¿no? De los objetivos terapéuticos. Vamos a habilitar un espacio que es ajeno, ¿sí?, a nosotros, pero de manera profesional. Y es importante establecer una alianza terapéutica, ¿sí?, ahí la construcción del vínculo es lo importante, que requiere un nivel de asertividad y constancia. Recuerdan que también acá hablaba de la inercia mortífera, ¿sí?, que tienden muchos de nuestros acompañados, no todos, ¿no? Pero que está esto de o no tener ganas de hacer algo, o resistirse a nuestra presencia, o no querer hacer nada, o no querer levantarse de la cama, o nada de las actividades que nosotros le propongamos van a tener interés o motivación para ellos. Entonces es importante saber de qué manera acercarnos, y ahí está el tema de la asertividad y la constancia, pero también saber cuándo, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? No es ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera que nos dicen que no, porque si no ahí nos unimos a esa inercia. Pero sí es entender que si vamos una cuarta, una quinta, una sexta y nada, habrá que repensar, ¿no?, si es posible el acompañamiento en ese momento. Y antes de tomar una decisión, se hablará con el equipo, se hablará con la familia o con la institución, ¿sí? Porque a lo mejor habrá que buscar otra forma de acercamiento, habrá que buscar otros lugares, habrá que buscar la manera de, ¿sí?, porque es algo necesario. Bien, y vamos con este otro, y me parece que ya en breve se va a cortar, no tengo acá el reloj, pero... Ah, no, ahí estoy viendo, nos quedan 5 minutitos. Esto no hemos desarrollado mucho, pero sí lo hemos mencionado, ¿sí? ¿Cuáles son los 4 elementos de la actitud ética de la T? Y si bien no nos detuvimos, siempre estuvo sobrevolando, ¿no? Y yo por ahí haciendo hincapié en la importancia de estas instancias. ¿Cuáles son los 4 elementos? Primero, la vocación. Recuerden muchas veces que yo he mencionado que cuál es lo fundamental o lo primordial en este encuentro con el otro, y es el vínculo. Y si yo no tengo vocación para un acompañamiento, no va a ser posible la construcción de un vínculo, ¿no? Entonces, si bien es necesario, ¿no?, una de los elementos en la ética de la T, la vocación, ¿sí?, es importante que no sea lo único, porque si es lo único, no está mal, pero lo que voy a hacer es un voluntariado, ¿sí? Y es hermoso, pero no es un trabajo como el acompañamiento terapéutico, que tiene otros objetivos, como lo dice nuestro nombre, terapéutico, aparte de ayudar, ¿sí? Entonces, la vocación en cuanto a el compromiso y la responsabilidad de estar para ese otro, teniendo en cuenta que hay objetivos para cumplir, aparte de el estar y el entregar. Y acá viene el segundo elemento, la entrega de nuestro tiempo. Si yo estoy con que, bueno, voy 2 veces a la semana, 2 horas, y cada vez que voy llego de las corridas de haber estado, no sé, haciendo otras cosas, porque también tengo otras cosas, y no me tomé el tiempo para llegar tranquila, con la cabeza despejada. Como siempre decimos, nosotros nos van a pasar cosas, nos van a seguir pasando cosas en nuestras vidas, pero es importante tratar de, cuando lleguemos a ese lugar, todas nuestras cosas, las obligaciones, las cosas pendientes, los problemas, los dejo en una carterita ahí en la puerta y entro a conectarme con ese otro, y luego cuando salgo vuelvo a agarrar esa carterita y allá voy, ¿no? Pero es importante la entrega del tiempo. Si voy a llegar tarde, avisar, que no se acostumbre,
tomarme el tiempo antes de llegar y tomarme el tiempo cuando salgo, de hacer ese registro, de ese cuaderno de campo, ¿no? Para poner ahí todo lo que fue pasando. El control de nuestros conflictos, ¿sí? Sí, por ahí yo confundo responsabilidad, yo soy responsable y comprometido, entonces no falto nunca, pero ese no faltar nunca a veces implica que vaya de mal humor o mi cabeza esté en otro lado porque tengo un problema familiar muy grande y no lo puedo dejar de lado. Bueno, es más responsable y más comprometido el decir, avisar con un día de anticipación, hoy no voy a poder ir, lo recupero la semana que viene, ¿sí? Y me quede en casa o donde sea, tratando de resolver lo que me está pasando y no llevarlo al campo del acompañamiento, ¿no? Si estoy enojado o nuevamente, como les decía, esto de por ahí los dolores, las injusticias, los enojos que pueden surgir en el acompañamiento mismo, no actuarlos, ¿sí? Por más que vea que la madre dice y hace cosas que no corresponden, no agarrarme con la madre o hacer cosas para que, si no, bueno, lo trabajaré con el equipo, veré de qué manera podemos intervenir y estas cuestiones. Y el cuarto e importante es la formación continua que hablamos, ¿no? Este curso se llama Curso de Acompañamiento Terapéutico Inicial, ¿sí? Con esto tenemos la base y la formación suficiente para comenzar, pero no me quedo con eso. Como siempre les dije desde el primer momento, en el momento que tome un acompañamiento, cuando comience a indagar y recolectar información y que me den el diagnóstico y las características de la persona, bueno, empezar a indagar sobre eso, empezar a leer, interiorizarme, ¿sí? Sobre lo que es importante para poder trabajar de la manera más adecuada. ¿Sí? Después si quiero especializarme en algún área del acompañamiento, también está buenísimo eso. Bien, y ahora creo que se está por terminar, así que para no cortar con lo que sigue, vamos a dejar acá y nos volvemos en 10 minutitos, ¿sí? A ver la próxima filmina. ¿Está?